En el vídeo de hoy descubriremos cómo un personaje que apenas aparece 30 segundos durante el episodio 1 está conectado con Rebels y The Mandalorian. Hablamos de Rum Slek y esta es su figura custom. Este personaje aparece por primera vez en Mos Espa pasando por detrás de un droide sonda enviado por Darth Maul en busca de Qui-Gon Jinn y de Padme Amidala, y posteriormente en las gradas de la carrera de vainas en la que participa Anakin Skywalker. A pesar de no tener protagonismo en las películas, Rum Slek aparece más adelante en el cómic número 1 de Jar Jar Binks, donde descubrimos que era un cazarrecompensas contratado junto a Aurra Sing para un trabajo bastante sucio. Pero antes de contaros más, dejadme hablaros de esta figura. Como he comentado al principio, se trata de una figura custom hecha por uno de los fabricantes que ya hemos visto anteriormente en el canal, Bricks & Fix DE, con colaboración con el diseñador Gosler. Este tipo de personajes secundarios llama muchísimo la atención a los fans de Star Wars y de LEGO, porque todos sabemos que prácticamente es imposible de que LEGO dedique recursos a producir personajes que apenas aparecen unos segundos en pantalla. Como podéis observar, el nivel de detalle es increíble. Está impresa utilizando la misma técnica que LEGO y sobre piezas oficiales, así que esta figura no tiene absolutamente nada que envidiar a una oficial. De hecho, incluye muchos más detalles que la mayoría de minifiguras de LEGO. Por ejemplo, no solo encontramos impresión detallada en los brazos, sino que también en la parte superior de las piernas, donde se recrea perfectamente el diseño de su pistolera blaster. Otro detalle que incluye esta figura son los tanques de respiración que utiliza Slek, aunque tengo que deciros que personalmente no me convence demasiado cómo quedan cuando los lleva puestos, porque elevan mucho la cabeza y rompe un poco con la estética general de la figura. Esta figura también incluye una segunda cabeza que nos permite mostrar a Slek sin casco, algo que da mucha variedad a la hora de colocarlo en nuestros dioramas. Por ejemplo, yo he utilizado esta versión sin casco para recrear cómo disfrutaba del botín robado después de un atraco, dejando a un lado el casco con el que le vemos en la película. Y ahora sí, ha llegado el momento de contaros la conexión de este extraño personaje con Rebels y The Mandalorian. Como os comentaba, en su aparición en el cómic de Jar Jar, Rum Slek es contratado junto a Aurra Sing para dar caza a Mira Bridger, la madre de Ezra Bridger. Sin embargo, esta consigue escapar gracias a la ayuda del maestro Jedi Kelleran Beq, personaje que aparece en Mandalorian, y también gracias a Jar Jar Binks. Una vez más, vemos cómo Lucasfilms nos sorprende conectando personajes de series, películas y cómics, creando este enorme universo interconectado que tanto nos gusta a los fans de la saga. Y por cierto, antes de terminar, ¿qué os parece esta figura custom? ¿La añadiríais a vuestras colecciones? Os leo en los comentarios. Hasta la próxima.